Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un webinar más de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, por medio de su Centro de Estudios para la Integración Económica, CEIE, junto con Estado de la región. En esta oportunidad tendremos el gusto de que Marisol Guzmán, investigadora del equipo técnico Informe de Estado de la región, que cuenta con una maestría en Economía del Desarrollo de la Universidad de Ámsterdam y un bachillerato en Economía de la Universidad de Costa Rica, nos hable sobre el desempeño económico de Centroamérica, para poder apreciar qué oportunidades ha generado el crecimiento, cuál es la solvencia fiscal para implementar las políticas públicas. Dentro del desarrollo del webinar tendremos temas sobre el crecimiento modesto inducido por desempeño de la economía internacional. Se hablará un poco sobre el externo, fuente de limitado dinamismo, mercados laborales y productividad, estabilidad monetaria y financiera y la situación fiscal. Soy Andrea García, técnica de gestión del conocimiento de esta Secretaría y de este Centro de Estudios, quien tendrá a cargo moderar este webinar. El webinar se dividirá en dos partes. La primera será la exposición magistral de nuestra expositora Marisol Guzmán y luego abriremos el foro para tener preguntas que ustedes pueden realizarlas por medio del chat o bien levantando la mano y yo les puedo aperturar el micrófono con todo gusto. Así que tengo el honor de dejar a Marisol en el uso de la palabra para que podamos apreciar su presentación. Buenos días. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse hoy. Para el Estado de la región es un placer poder estar acá y poder compartir algunos de los hallazgos que nosotros pues damos seguimiento en el transcurso del tiempo. Como les comentaba Andrea, vamos a hablar un poco sobre el tema del desempeño económico en Centroamérica, un poco sobre qué oportunidades ha generado este crecimiento y la solvencia fiscal para poder implementar políticas públicas. Quisiera iniciar este webinar con una serie de pinpoints para recordar un poco qué fue lo que se dijo en el informe de la región pasado. Específicamente en temas de crecimiento, nosotros pudimos identificar que en el periodo de la post-crisis, es decir, posterior al 2008-2009, Centroamérica mostró un crecimiento económico moderado del 4% en promedio. El nivel más bajo se dio específicamente en Honduras y en El Salvador. En cuanto al crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios posterior a la crisis, tuvo un comportamiento muy similar al resto de los países del mundo. Los bienes de alto y mediano contenido tecnológico no llegaron a representar más del 20% del total de las exportaciones, con la excepción de Costa Rica, en las cuales llegó a presentar un 46.3% en el 2013. Las exportaciones de servicios crecieron en altos porcentajes en la región. El peso de las remesas con respecto al PIB disminuyó, pero se mantuvo como una importante fuente de recursos para financiar la balanza comercial. La inversión extranjera creció y aumentó como proporción del PIB, y el destino principal sigue siendo Panamá. Continuando un poco con este recorrido de los resultados que arrojó el informe pasado, en la postcrisis, en el periodo del 2011-2013, el déficit de la cuenta corriente fue en promedio de un 6.6 del PIB, y esto es más bajo que incluso el periodo anterior a la crisis, que llegó a un 7.7% en promedio. La brecha promedio entre los ingresos nacionales y el PIB también se redujo de un 12% en la precrisis a un 10% postcrisis en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Costa Rica y Panamá tuvieron un aumento del 2 al 5%, y ambos países con una brecha negativa. Las economías centroamericanas tienen distintas capacidades para crear puestos de trabajo. En el periodo analizado en el informe pasado, el empleo creció en Nicaragua y en El Salvador, incluso de un 1.1 y un 1.6% respectivamente, por cada punto de crecimiento del PIB, mientras que en Panamá esta relación fue tan solo de un 0.6, es decir, las capacidades de crear
empleo fueron muy distintas. Ahora vamos a analizar un poco cuáles son las tendencias del crecimiento del PIB de Centroamérica con respecto a otras regiones del mundo. En esta gráfica, como pueden ver, el crecimiento de Centroamérica en promedio ha estado por encima de las tasas de crecimiento del resto de América Latina desde el periodo de la poscrisis. Por otro lado, es importante notar que economías de América del Sur tienen una mayor dependencia del dinamismo de China que Centroamérica, y esto se refleja en una caída del crecimiento económico de América Latina posterior al 2014, pero con una recuperación en el último periodo. Centroamérica ha seguido tendencias similares a las de Estados Unidos desde el periodo de la poscrisis, pero a tasas de crecimiento mayor. Ahora, analizando un poco ya al interno de la región, podemos ver que las tasas de crecimiento han tenido tendencias muy similares entre todos los países. Sin embargo, debemos destacar el caso panameño, que incluso durante la crisis económica se mantuvo con tasas positivas. Las tasas en general no tienden a superar el 5%, con la excepción de Nicaragua y Panamá hasta el 2017. Es decir, hay que tomar en cuenta que estos datos no incluyen la reciente crisis interna en Nicaragua. Ahora queremos analizar un poco cuáles son algunos sectores y cuáles son algunas de las fuentes del dinamismo económico que ha tenido Centroamérica en este periodo de análisis, específicamente 2010-2017. Podríamos iniciar analizando el dinamismo de las estructuras productivas de la región. Como ven en este gráfico, los distintos países de la región centroamericana tienen estructuras productivas muy distintas. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua y Honduras, vemos que el porcentaje que representa el sector primario es bastante mayor que en el resto de los países de la región. Por otro lado, el sector terciario aumentó en varios de los países, sin embargo, se redujo en Panamá, por ejemplo. Es decir, las distintas composiciones productivas de los países se van a reflejar también en las capacidades de crecimiento y de generar valor agregado. Si analizamos cuáles son las capacidades, el crecimiento del Producto Interno Bruto, pero por actividad económica, podemos ver que si bien algunas actividades generaron altos porcentajes de crecimiento, estas actividades no necesariamente son de muy alto valor agregado. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Si bien, por ejemplo, Belice, Costa Rica en cierta medida, lo que es Honduras y Nicaragua, tuvieron tasas positivas y altas en algunas actividades agrícolas, de caza y demás. Sin embargo, estas no son actividades de alto valor agregado. Por otro lado, en el caso de El Salvador, por ejemplo, la administración pública y servicios sociales tuvo un crecimiento muy, muy alto, pero como les decía anteriormente, no son necesariamente actividades de alto valor. Analizando otra de las fuentes de dinamismo y de crecimiento económico que es muy relevante para la región, podemos ver las tasas de crecimiento del turismo en los distintos países. En el periodo analizado se dio un crecimiento en la cantidad de turistas en Honduras, Nicaragua y El Salvador. De nuevo, tomemos en cuenta que esto es hasta el 2017, es decir, no incluye la crisis nicaragüense, mientras que entre el 2016 y el 2017 se redujo en el caso de Costa Rica, Guatemala y Panamá como como tasas de crecimiento. Cabe destacar además que en estos casos tanto Honduras como Nicaragua y Panamá llegaron a tener tasas superiores al 10%, que es muy positivo en cuanto a los ingresos producidos por el turismo. Si lo vemos en cantidades netas, vemos que el principal receptor sigue siendo Costa Rica, en segundo lugar Panamá y en tercer lugar
En tercer lugar, sigue siendo Guatemala. Ok. Siguiendo con las fuentes de dinamismo, un punto muy importante para el crecimiento de la región y el consumo interno son las remesas. En el panel de la izquierda podemos observar que entre el 2016 y el 2017 las remesas tuvieron un crecimiento muy importante en los países que son tradicionalmente receptores de remesas y para los cuales estos representan un porcentaje muy importante con respecto al PIB, como se puede ver acá. Es decir, los países de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras vieron un crecimiento muy significativo en el porcentaje que representan las remesas sobre el PIB. Este aumento se puede aducir a una serie de eventos como la retórica migratoria en Estados Unidos, el miedo a la deportación, entre otras. Un punto muy importante a destacar es que, como les mencionaba antes, es que las remesas son un estímulo fundamental para el consumo por parte de las familias receptoras de estas transferencias y esto impulsa el consumo interno de los países. Y este componente de consumo interno, especialmente el privado, fue una de las principales fuentes de expansión económico en el periodo de la poscrisis identificado en el informe anterior. Por otro lado, en cuanto a la inserción externa, históricamente los países centroamericanos han presentado balances negativos en la cuenta comercial, pues las importaciones suelen ser mayores que las exportaciones. La composición de la oferta exportable no ha visto un cambio sustancial, sin embargo, en algunos países sí se ha transitado hacia bienes con componentes electrónicos de un nivel de valor agregado superior a los tradicionales productos agropecuarios. Como pueden ver en la gráfica, Panamá se mantiene como el principal país exportador, mientras que Costa Rica y Guatemala se encuentran en segundo y tercer lugar, mientras que Nicaragua presenta un rezago importante con respecto a los demás. Analizando además qué dinamismo tienen estas exportaciones, vemos que el panorama no ha sido necesariamente alentador en la mayoría de los países. En este gráfico podemos observar un muy limitado dinamismo y a partir del 2016 se empiezan a retomar las tasas positivas de crecimiento de las exportaciones de los bienes en la mayoría de los países y se posicionan en 2017 con tasas de alrededor del 10% para la mayoría de los países. Otro gran componente en cuanto al dinamismo económico y que históricamente ha sido muy significativo en la región centroamericana es la inversión extranjera directa. Es importante destacar que el comportamiento en general de la inversión extranjera directa para el periodo que estamos analizando fue bastante similar al comportamiento mundial en cuanto a la inversión extranjera. Los porcentajes con respecto al PIB se mantuvieron bastante estables en la mayoría de los países, se redujo en Costa Rica y se redujo en Honduras, como pueden ver. Panamá sigue siendo, y confirmando lo identificado en el informe anterior, sigue siendo el principal receptor de inversión extranjera directa. Luego, con respecto al saldo de la cuenta corriente como porcentaje del PIB, en general todos los países de la región históricamente presentan saldos de la cuenta corriente deficitarios y esto considera todos los aspectos analizados anteriormente. En este caso sobresale Guatemala, que en los últimos periodos ha tenido un saldo positivo. No obstante, los déficits han tendido a reducirse y se han ido manteniendo relativamente estable, lo cual, de acuerdo con el informe pasado, se puede identificar que es por menores déficits comerciales, como la contención de las importaciones y mayores flujos de inversión extranjera directa. Ahora, analizando otra área, el área monetaria, es muy importante tomar esto en cuenta para el desempeño de una economía. En el caso específico de la tasa anual de inflación, podemos ver que la tendencia en los periodos antes del 2016 y 2015 fue a la reducción de la inflación. En Costa Rica y El Salvador,
convergen alrededor del 2.5%, mientras que en otros casos convergen a niveles cercanos al 5%. Es decir, el nivel de estabilidad que se mantuvo en la poscrisis no necesariamente se mantiene para los periodos posteriores. Sin embargo, sí hay una tendencia general a la reducción de la inflación, con la excepción de Guatemala. Además de la inflación, es importante tomar en cuenta los distintos perfiles de política cambiaria en la región. Como podemos ver a la izquierda, cada país tiene un sistema distinto, pero en general, y a pesar de tener estos métodos distintos, la mayoría de los países se caracteriza por tener economías altamente dolarizadas, más allá de El Salvador y Panamá. Tienen depósitos en dólares y las economías son en general altamente dolarizadas o tienen tipos de cambio que son muy rígidos, y esto implica una gran limitación para la autonomía y lo que es la efectividad en sí de la política monetaria. Esto además ha condicionado en la política monetaria más allá del régimen monetario. Si analizamos además la evolución del tipo de cambio, vemos que se mantiene una tendencia a la apreciación cambiaria en la región, especialmente en el caso de Costa Rica, de Honduras y de Nicaragua. Y esto ayuda a explicar también el limitado dinamismo que han tenido las exportaciones de bienes y servicios de estos países. En Nicaragua no ha habido una apreciación real, pero dado que es una economía altamente dolarizada, la incidencia del Córdoba no ha tenido un impacto significativo como variable que refleje la evolución de los precios relativos del país. Ahora yéndonos un poco más al tema de la situación fiscal, los gráficos pues muestran la tendencia general de los países en los últimos años. Los países de Centroamérica tienden a presentar un déficit importante fiscal y además en general se caracterizan por tener baja capacidad de recaudación. Si bien se han realizado esfuerzos a favor de una mayor progresividad tributaria, a través de las importantes reformas que privilegian los impuestos directos y que tendrían efectos positivos en el financiamiento de los estados y la distribución de los ingresos. Actualmente, además, los sistemas fiscales de la región son poco progresivos y en general privilegian los impuestos indirectos. Aquí podemos ver además que las mayores brechas en los últimos dos periodos las presenta Costa Rica, y Panamá y Guatemala se acercan también a unas altas brechas en cuanto al déficit. En cuanto a la carga, En cuanto a la carga tributaria con respecto al Producto Interno Bruto, vemos que el porcentaje aumentó en la mayoría de los países, con la excepción de Panamá. Resalta el caso de Belice. Sin embargo, notemos que el porcentaje con respecto al, el tamaño del PIB es muy pequeño con respecto a las demás economías, por lo tanto es un caso un poco aislado. Sin embargo, la recaudación sigue siendo baja. Si bien la carga tributaria es alta, las recaudaciones siguen siendo bajas, y en parte por las mismas pérdidas de capacidades que tiene la gestión para recaudar, para la recaudación tributaria, así como las distintas crisis políticas. Luego, analizando desde el punto de vista del gasto público y los ingresos tributarios, podemos ver que realmente no ha habido una tendencia clara. Sin embargo, los gastos corrientes tienden a aumentar en la mayoría de los países, con la excepción de Panamá y el caso de Guatemala, que históricamente mantiene niveles de gasto público bajos con respecto a su PIB. De acuerdo con el informe pasado, el crecimiento del gasto público, sobre todo el corriente, y la incapacidad de lograr un aumento equivalente a los ingresos fiscales es una de las razones principales por las que los países no han contado con recursos necesarios para mejorar los distintos indicadores en desarrollo humano.
Ahora analizando este mismo gasto público corriente, pero por los distintos componentes, podemos ver que las tendencias son un poco diferenciadas entre los países. Sin embargo, el gasto en subsidios y transferencias tiende a ser el mayor, digamos, después de otros gastos, tiende a ser el mayor en la mayoría de los países. Los gastos en sueldos han tenido una relativa disminución, excepto en el caso de Nicaragua. Se mantienen más o menos estables en lo que es Costa Rica y lo que es Panamá, y tuvo una pequeña caída en el último periodo El Salvador. Luego, todo esto nos deja en general saldos de deuda pública muy altos con respecto al PIB en la mayoría de los países. Como vemos, las situaciones fiscales más deterioradas siguen estando en Costa Rica, en Honduras y en El Salvador. En el caso de los primeros dos, Costa Rica y Honduras, hemos tenido un aumento bastante potencial en los últimos periodos, mientras que en El Salvador se mantiene un saldo de deuda pública muy alto, contrario a lo que sucede, por ejemplo, en Panamá, que como les comentaba anteriormente, es un país que históricamente mantiene niveles de gasto público bajos. Siguiendo un poco los estudios del ICEFI que realizan a nivel regional, que es importante que recordemos que la sostenibilidad fiscal se alcanza cuando se cumplen de manera simultánea dos condiciones, y es que el gasto público sea suficiente para atender las necesidades de la población, y por otro lado, que los ingresos públicos de manera intertemporal sean suficientes para que cubran estos gastos públicos. Por lo tanto, podemos concluir que realmente Centroamérica no se cumple ninguna de las dos condiciones y por lo tanto no se dispone de una sostenibilidad fiscal. Traduciendo esto un poco a lo que es ya el sector un poco más social, podemos ver que las tasas de desempleo han tenido distintas tendencias en el periodo. Costa Rica destaca por tener las tasas de desempleo más altas. Los países que históricamente tienen altos componentes de migración mantienen sus tasas de desempleo un poco más bajas. Nicaragua tuvo una caída importante en el nivel de desempleo. Sin embargo, tomemos en cuenta de nuevo que esto no incluye la crisis reciente. Por otro lado, es importante destacar que si bien algunos países, especialmente en el Triángulo Norte, ahorita presentan tasas de desempleo muy bajas, esto también refleja que hay un importante componente de la informalidad. Son economías que llegan a tener casi un 80% de poblaciones en condición de trabajo informal. Y además reflejan el subempleo, es decir, la calidad del empleo es relativamente baja. Analizando además más a fondo en cómo se han traducido las mejoras o los retrocesos en el empleo, vemos que la población económicamente activa femenina ha tenido un aumento importante, es decir, de un periodo del 2000 al 2017, la PEA femenina ha tenido un aumento bastante significativo en la mayoría de los países, con la excepción de Guatemala. Sin embargo, hay que destacar que esto no se ha convertido en una reducción de la brecha del desempleo. Como vemos en el panel de la derecha, las brechas en general han aumentado en todos los países, excepto en el caso de Panamá. Es también importante tomar en cuenta que las posibilidades de convertir el crecimiento en un mayor bienestar se ven limitadas por la incapacidad de las economías para generar empleo de calidad y en una cantidad suficiente para que puedan absorber los flujos crecientes de población en edad laboral. Lo que vemos en la pantalla es una gráfica que representa los efectos de la transición demográfica. Es decir, a nivel centroamericano,
vemos un ensanchamiento en las próximas décadas de la población en edad de trabajar. Esto necesariamente va a generar presiones sobre los mercados laborales y sobre las demandas de los servicios públicos, especialmente en términos de salud, en términos de educación, en términos de necesidades de cuidado. Por otro lado, los países de la región se han caracterizado por una baja productividad laboral, especialmente en los países del Triángulo Norte. No obstante, si bien es una característica que ha mejorado en países como Panamá y en Costa Rica, sigue siendo comparativamente bajo con el resto de los países de la región. Con esto concluye un poco el recorrido del panorama económico. En la mayoría de los países podemos ver que algunos indicadores han tenido mejoras, sin embargo no todas son suficientemente significativas como para que hayan impactos en el bienestar y en el desarrollo social de la región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marisol, por tu exposición. Vamos a abrir el foro para poder escuchar sus preguntas. Estas las pueden remitir por medio del chat o bien pueden levantar la mano con un iconito que se encuentra en la columna que ustedes tienen en su pantalla del lado derecho para poder abrirles micrófono.
Tengo acá a Ivy Downs, que nos está pidiendo la palabra. Voy a proceder a abrirle el micrófono para poder escucharte y que nos expongas tu pregunta, ¿sí? Ivy, tienes la palabra, te podemos escuchar en este momento. Bueno, al parecer no puedo formular su pregunta. También tengo a Lester Escalante levantando la mano. Voy a proceder de la misma manera. Habilito micrófono y te vamos a escuchar. Un segundo. Bueno, buenos días antes que todo. Con una consulta nada más, una pregunta, una inquietud que tengo aquí nada más. Siendo Costa Rica una economía que palpablemente vemos que es muy dinámica, sus índices de desarrollo y etcétera, ¿por qué este país está teniendo una tasa de desempleo y de deuda pública elevada, incluso más que de países que pueden ser vistos como que no están desarrollándose al mismo nivel que ellos? Perfecto, muchas gracias Lester. Ahora escuchamos la respuesta comentario de Marisol. Hola Lester, muchas gracias por su consulta. Bueno, esto se debe a varias razones. Un punto importante aquí que hay que tomar en cuenta es que el nivel de gasto que mantiene Costa Rica, el nivel de gasto público, es muy alto en comparación al resto de los países de la región. Sin embargo, hay un tema importante y es la salud de las finanzas públicas. La capacidad fiscal, la capacidad de recolectar ingresos del sistema fiscal se ha ido deteriorando en gran manera en los últimos periodos y viene acumulando un nivel de deuda pública muy, muy alto. Incluso el año pasado, con la nueva administración, fue necesario realizar una serie de cambios y se votó incluso por un plan fiscal para tratar de paliar los altos niveles de deuda, pero se debe tomar en cuenta que este es un tema que se viene acumulando desde hace muchísimos años, entonces en los últimos años se puede notar pues una acumulación de una falta de decisiones en torno al problema fiscal. Actualmente el aparato público de Costa Rica es muy grande en el sentido de que hay un gasto muy alto en salud, un gasto muy alto en educación y en otros temas como lo veíamos en la presentación, en transferencias y demás. Y esto se ha visto opacado por una falta de dinamismo en el crecimiento económico. Es decir, ya no se están generando la cantidad de ingresos ni el crecimiento económico que permita una mejora en la recaudación de impuestos para poder pagar toda esta estructura pública que mantiene el país. Perfecto, muchas gracias Marisol. Tengo por acá también a Nelson Salazar que nos está pidiendo la palabra. Voy a abrir el micrófono para poder escucharlo. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal por Hola allá? Nelson, qué gusto escucharte. ¿Qué tal? Un fuerte abrazo a todos los del CIE. Bueno, antes que nada mencionar de que muchas de las personas que están conectadas, incluyendo a Ivy, que es una de las personas a la quien le diste la palabra, es de mis alumnos, entonces para que sepan de que desde acá de la universidad estamos siguiendo de cerca el evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la ponente y a ustedes por hacerlo posible. Me gustaría conocer la opinión de Marisol sobre, así, no desde una perspectiva técnica, sino pues simplemente su opinión personal. ¿Cuál cree Marisol que será el rumbo a seguir de los países del sur de Centroamérica, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, de cara a las iniciativas de unión aduanera que está teniendo actualmente el Triángulo Norte? No, así, a grosso modo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos.
Muchas gracias, Nelson. Gracias también por tener aparte de tu grupo educativo acá conectado con nosotros. Para nosotros eso es un gran honor y un privilegio. Y bueno, Marisol, escuchamos tu respuesta. Bueno, buenos días, Nelson. Muchas gracias por la pregunta. Pues realmente es un poco difícil decir cuál va a ser la iniciativa de la mayoría de los países. En general, los temas de integración regional han tenido como una serie de obstáculos, ya sea de capacidades como de voluntad. No obstante, en los temas comerciales es posiblemente una de las áreas en las que ha sido un poco más, digamos que más integradora. Desde esa perspectiva hay que tomar en cuenta que pues los países del sur tienen como tendencias un poco distintas con respecto al proceso que ya ha adelantado un poco más el Triángulo Norte. Entonces, habría que ver un poco como cuál es la capacidad que tienen estos países para adaptarse y para seguir un poco el hilo de lo que ya se ha adelantado en los otros países del Triángulo Norte. Sinceramente, no sabría decirles si probablemente vayan en la misma línea. En parte porque no es algo que no es algo que se ha dado en los años anteriores, en los periodos anteriores. O sea, no ha habido como un gran esfuerzo por parte de los países de la parte sur de la región por integrarse desde esa forma, de una manera más comercial. Perfecto, muchas gracias, Marisol. Esperamos que se haya resuelto la consulta de Nelson. Te comento que no tengo más preguntas por acá. Podemos esperar unos segundos más para saber si alguien tiene alguna interrogante que necesite ser solventada y resuelta. Y si no, pues procederemos a dar por finalizado este webinar. Esperamos unos segundos más. Perfecto. Nuevamente tengo por acá a Nelson levantando la mano pidiendo la palabra. Nelson, tienes el micrófono aperturado, te podemos escuchar. Ah, ok, perfecto. Sí. No, más bien quería saber si parece que algunos miembros acá, colegas de la U, se incorporaron tarde al evento. Quería saber si el CIE va a tener disponible en la web la grabación, tal vez, si fuera posible. Solo es una duda. No, correcto, sí. Te cuento que aproximadamente 4 horas después del webinar les llegará un correo en donde encontrarán un link que les dirige a Dropbox. Ahí pueden descargar la presentación que Marisol utilizó y al pie de ese correo un enlace que les dirige a la grabación. Esta grabación se reproduce en esta misma plataforma de GoToWebinar y la pueden escuchar y descargar y tener para sus archivos y consultas disponibles siempre. Perfecto. Gracias, Andreita. Muy amable. Gracias. Tengo por acá a Luis Toledo pidiéndonos la palabra. Voy a proceder de igual manera, le habilito el micrófono y le escuchamos. Muy buen día a todos. Sí. Buen día. Buen día. Simplemente con un poquito de duda, por ejemplo, hablábamos sobre el desempleo en Guatemala, que mantiene prácticamente una de las tasas más bajas a nivel de desempleo en todo lo que es de Centroamérica. ¿Cuál sería por ejemplo, una política necesaria o, bueno, quisiera saber una de las mejores políticas para poder aumentar la recaudación fiscal y poder, en este caso, menguar un poquito de los que son el empleo informal en Guatemala para poder recaudar un poquito más de tributos a través de estas actividades que los guatemaltecos pues día con día tenemos. Sabemos que una de las partes más importantes económicas dentro del país es la economía informal, pero lamentablemente el Estado no logra recaudar suficiente tributos. ¿Qué podemos hacer como guatemaltecos para poder iniciar que el sector informal pueda tributar? Perfecto, muchas gracias Luis. Escuchamos a Marisol con su respuesta. Hola Luis, muchas gracias por la consulta. Bueno, ese es un debate que ahorita se mantiene en la mayoría de los países, cómo aumentar la recaudación. Yo creo que eso va desde el diseño
de los mismos impuestos, qué tan progresivos son, cuál es la base impositiva, si se le está dando prioridad a los impuestos directos, a los impuestos indirectos, cuál es la forma más sencilla de tomar en cuenta los ingresos de las personas. Yo creo que en general, en gran parte de los países, más allá del porcentaje que implique la recaudación, o sea, más allá de lo que implique para el ingreso de las personas, los diseños, los mismos sistemas son muy complicados. Es decir, la manera en la que uno se inscribe, la manera en la que se le da seguimiento, es bastante deficitaria. Es decir, la capacidad de gestión que tienen los sistemas tributarios en la región es muy baja. Entonces, una forma es, no sabría decirle si sería la mejor forma para Guatemala, pero definitivamente eso es algo que se tiene que empezar a trabajar. Se tiene que discutir las reformas fiscales para todos los países, pero tomando en cuenta los crecimientos de los ingresos, las distintas modalidades que tienen los trabajadores. Por ejemplo, ya no estamos hablando únicamente de personas asalariadas, hay un componente de personas, trabajadoras independientes muy, muy grande. Como usted mencionaba, Guatemala es un país con una informalidad muy, muy alta, pero tampoco hay servicios que faciliten que las personas se puedan inscribir de una manera sencilla y que a la misma vez esto implique mayores facilidades desde el punto de vista de gestión de gobierno y de gestión de gestión y acceso a los distintos servicios públicos. Entonces, si existe una manera más integrada entre las distintas funciones y los distintos servicios públicos que ofrecen los gobiernos, las personas tal vez tienen más incentivos para estar inscritos. Si hay alguna forma como de facilidad que venga acompañado de estos incentivos, podría ser que las personas tengan una mayor tendencia a reportar sus ingresos. No sé si con eso le respondo a la pregunta. Muchas gracias, Marisol. Te comento que también tengo por acá a Natalie Badilla levantando la mano. Voy a proceder a aperturarle el micrófono para que podamos escuchar su pregunta. Te escuchamos, Natalie. Buenos días a todos, ¿cómo les va? Una consulta en la parte de generación de empleo de brechas de género. Lo que es respecto a las PEAF, veo que, o sea, la brecha es bastante grande. ¿Qué mecanismos hay a nivel de región para poder fortalecer que nosotras como mujeres tengamos no tanta desigualdad salarial o más oportunidades de trabajo? No sé si hay otros mecanismos, digamos, aparte de que los gobiernos estén trabajando realmente en esto. Eso sería. Perfecto, muchas gracias. Hola Natalie, muchas gracias por la consulta. En efecto, las brechas de trabajo de género ahorita son muy preocupantes, pues no solo son grandes, sino que se están ampliando. Acá hay varios puntos que hay que tomar en cuenta. Una cosa es que, pues además de que el desempleo es muy alto, la mujer tiene mucha más tendencia a trabajar de manera informal o en subempleo. Hay algunas maneras en general que se deben de tomar en cuenta, y una es, por ejemplo, la visibilización del trabajo no remunerado en los hogares, el trabajo doméstico. Es muy importante darle el puesto, la importancia que tiene este trabajo, pero a nivel de políticas públicas para la inserción de la mujer, realmente no hay una manera, no hay como una iniciativa regional. Algunos países tienen algunas políticas como específicas, como en el caso de Panamá, que hay algunas iniciativas para incentivar la contratación perdón, no es incentivar la contratación, sino incentivar el empleo femenino. Pero realmente no hay en la actualidad en la mayoría de los países de la región programas como tal. Es hasta ahora que se está visibilizando un poco más la brecha de género,
y pues es un tema muy importante que hay que tener sobre la mesa. Muy bien, muchas gracias Marisol por tu respuesta. Ya no tengo más interrogantes, no tenemos más preguntas, así que, bueno, esperamos que todos hayan asimilado de manera positiva estos datos. Realmente la situación en Centroamérica, pues, bueno, a partir de la integración económica se hace bastantes esfuerzos. Tengo por acá a Lester Escalante nuevamente levantando la mano. Antes de finalizar el webinar, le vamos a dar la palabra. Un segundo, Lester. Uno de los puntos negativos que vi yo para Guatemala es acerca de su turismo, ya que en los últimos 3 años ha bajado mucho, siendo esta una fuente de ingresos para invertirlo en el gasto público. ¿Será que inciden los índices de violencia que tenemos acá en Guatemala? Muchas gracias, Lester. Perdón, te escuchamos, Marisol. Sí, no se preocupe. Hola, Lester. Pues esa es una posibilidad. Sin embargo, también habría que ver un poco cuál ha sido la transformación del turismo que recibe la región centroamericana. Ese es un tema que habría que verlo mucho más en detalle. Realmente no le tengo una respuesta específica sobre qué es lo que está golpeando el turismo en Guatemala. Sin embargo, a nivel regional hubo una caída, ¿verdad?, en el crecimiento de la entrada de turistas, en algunos países más fuerte que en otros, pero se va poco a poco recuperando. Pues el tema de la seguridad es bastante importante, especialmente en lo que es Guatemala, lo que es Honduras, El Salvador, incluso se está evidenciando también más en los países del sur. Han habido algunos incidentes que lamentablemente han generado mala publicidad para varios de los países. Sin embargo, la capacidad de innovación que tenga el sector de turismo también afecta. Pero como le mencionaba, eso es un tema que habría que ver un poco más en detalle en el sector turismo de Guatemala. ¿Qué tal? Buenos días. Les saluda Ricardo Guzmán acá en Guatemala con una consulta. ¿Consideran ustedes que es beneficioso el subempleo? O sea, las tasas de subempleo que se manejan actualmente en los países centroamericanos, ¿beneficia o no beneficia a la población? Muchas gracias por la consulta. En general, el subempleo no es algo a lo que uno como economía aspire, pues el subempleo refleja un descontento en general con la situación económica de la persona, no refleja el deseo de trabajar, el deseo de la cantidad de horas, por ejemplo, ni de la calidad del mismo empleo. Todo lo contrario, realmente se busca una mayor formalidad del empleo y los puestos se pueden transformar, que eso es un tema que hay que tomar en cuenta, una transformación del empleo que se adapte un poco más a las condiciones de la economía y de los mercados laborales. Sin embargo, no debe de perder los temas de la calidad de ese trabajo, que si tiene un contrato firmado, que si tiene todas las garantías de un empleo formal. Entonces, pues en general, como arma para el desempleo, pues no es ideal. Se podría buscar otras formas de mayores encadenamientos productivos que generen más puestos de trabajo,
pero eso hay que verlo de una manera un poco más estructural y no apelar a la reducción de las garantías y de la calidad del empleo. Muchas gracias, Marisol. Nuevamente por acá tengo una manita levantada. Escuchamos la interrogante de la persona registrada como Lester Escalante. ¿Qué tan lejos está Centroamérica o qué tan difícil se hace para Centroamérica lograr una integración económica como tiene actualmente la Unión Europea? Hola, Lester. Bueno, eso es un tema un poco complicado en el sentido de que aquí juegan una cantidad de variables que no son únicamente económicas. Aquí incluso juegan temas sobre la ideología, sobre la creencia de los líderes de los distintos países. Realmente lograr una integración económica requiere muchísima voluntad por parte de los países, puesto que hay que poner por encima de algunas normativas nacionales, hay que poner normativas regionales, ¿verdad? Hay que invertir recursos y es un proceso pues bastante complicado. ¿Qué tan lejos estamos? Pues estamos bastante alejados, no obstante ha habido mejoras en algunas áreas en específico, muy puntuales, pero realmente llegar a un estado de integración como la Unión Europea requiere un fortalecimiento de instituciones, no solo nacionales, sino también regionales. Requiere muchísimos recursos y es un proceso que si esa es la dirección a la que se quiere ir, pues va a tomar bastante tiempo llegar a consensos y no solo llegar a consensos, sino tener la capacidad de aplicar todas estas normativas y todos estos puntos en los que se llegue a acordar. Perfecto, muchas gracias, Marisol. Agradecemos tu ponencia en el desarrollo de este webinar. Agradecemos a Estado de la Región y a esta Secretaría por aperturar espacios de diálogo como estos. Y es así como damos por finalizado este seminario en línea. Esperamos que esta interacción haya sido positiva y haya sumado mucho a sus conocimientos y a solventar esas dudas. Tendremos una serie de webinars más en conjunto con el Estado de la Región, así que los invitamos a estar atentos a nuestras publicaciones en nuestra página de Facebook por medio de nuestros correos electrónicos institucionales. Y como comentaba, resolviendo una pregunta, la presentación les llegará a su correo electrónico, así como la grabación de este seminario en línea. Así que muchas gracias, Marisol, por tu tiempo. Realmente, a ustedes, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias y finalizamos este seminario en línea. Gracias a todos por su atención y conexión. Tengan un buen día.